En su decadencia, en su descomposición, el imperialismo occidental, Estados Unidos y sus aliados, muestran muchas debilidades y determinadas fortalezas. La fortaleza mayor en los últimos tiempos ha sido en la fuerza militar y en el poder mediático. La capacidad para destruir, la capacidad para engañar, alienar. Ahora, evidentemente, también en los últimos tiempos, el poder militar en términos relativos se ha ido debilitando cuando se compara lo acumulado por Rusia, por China, por Irán y las grandes luchas que se libran en el mundo y el gran repudio que tiene la política de exterminio y de guerra. Pero también es evidente los problemas que afectan al complejo militar, industrial, financiero. Las fracturas profundas en el poder profundo de los Estados Unidos. El hecho de que están sumamente cuestionadas las industrias armamentistas, de que incluso su stock, su reserva de armamento, con las guerras que ha desplegado en los últimos tiempos, se ha venido menguando. Hay una reducción del stock armamentista. Las reservas están en baja. Eso se ha expresado con mucha claridad alrededor del tema de la guerra contra Rusia desde la OTAN. Miren ustedes hasta dónde hay debilitamiento en términos del poder de fuego y de la capacidad para vencer. Que Rusia solo, no hablamos de China, Rusia solo prácticamente ha derrotado a la OTAN. Y la OTAN está en crisis. Pero lo más grave para Estados Unidos no es eso en términos de crisis militar. Esos son señales en el terreno de lo material, de lo tecnológico, de las capacidades. Porque es claro que hace la guerra, destruye y no gana la guerra. Ganan muchísimo dinero, el complejo militar industrial, las industrias armamentistas, impulsan la carrera militar, pero no logran vencer. Mira lo que le pasó en Afganistán, lo que le pasó en el propio Irak, lo que le está pasando en Ucrania. Hasta ahora mismo, como se exhibe el tema del cese al fuego como prácticamente una victoria de la resistencia palestina. Pero lo peor es la crisis del factor humano. Las motivaciones mentirosas comprobadas por la gente y por la propia juventud que quieren enrolar en la política de guerra. En Irak, ¿dónde están las armas de destrucción masiva? En Afganistán, hacer una guerra de ese tipo con todo ese costo y todas esas bajas, heridos, muertos del ejército norteamericano a nombre de capturar un hombre, a Bin Laden. Muertes, mutilaciones, toda la motivación de la ayuda humanitaria, de la democracia se va desvaneciendo. Es decir, la parte política del tema, la credibilidad de los argumentos se han debilitado y muchos soldados jóvenes no quieren combatir, están desmotivados, vienen las deserciones, las vacilaciones, una baja subjetividad, una baja mística. Y entonces por eso han instrumentado nuevas modalidades, los contratistas, la privatización de la guerra, los mercenarios, una enorme cantidad de mercenarios en todo el mundo, las unidades de mercenarios delincuentes usadas fuera de su frontera,
y están hablando de la infiltración de delincuencia en su territorio. Los reveses últimos en Ucrania. Prácticamente han perdido la guerra ahí. Por eso Trump hace un discurso sobre las aventuras catastróficas de los anteriores gobernantes, las estrategias fracasadas. Es que exhibe una desconfianza. Ese camino es un camino que está sumamente cuestionado, sumamente erosionado. Por eso hay necesidad en Estados Unidos, sin que hayan llegado a ninguna conclusión clara, de replantear el tema y en medio de una carencia de alternativa a la política, a la modalidad de las guerras que han desarrollado. Entonces hablan también de apaciguar las guerras fracasadas o por fracasar. Pero al mismo tiempo Trump impulsa políticas que por su violencia social, su discriminación, su potenciación de las diferentes opresiones, tiende a generar nuevas guerras. Es una cabulla que está sumamente enredada y que resulta muy difícil de desenredar. No hay expansión sin ejército, ni ejército sin seres humanos. Es imposible defender territorio sin infantería. Y la crisis humana le plantea un grave problema y se convierte en principal factor de la crisis militar de los Estados Unidos. Dentro de una multicrisis, crisis económica, financiera, crisis medioambiental, crisis político-institucional, crisis moral, y está presente la crisis militar con todo su correlato. Con esto terminamos por el día de hoy. No sin antes decirle que aquí tenemos inventos mentirosos verdaderamente graves, ¿no? Porque ahora hasta le están cambiando los nombres para engañar a los apagones. Pero de todo eso vamos a hablar más adelante. Un fuerte abrazo y mañana posiblemente estará con ustedes aquí en Tiro al Blanco Luis Carvajal. Pero de todas maneras, atento a Tiro al Blanco, que aquí se dice y se puede decir lo que otros no se atreven a decir. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.